Yo soy Mauricio Carvajal Guajardo, me digo a mí mismo que soy un trabajador de la salud mental. Me dedico desde toda mi vida a escuchar a las personas, tengo 32 años escuchando a las personas. Desde que fui egresado como psicólogo en la universidad, después realicé estudios de la maestría en psicología clínica, salud mental pública y salud mental ocupacional, y después hice diversas especialidades para dedicarme a la logoterapia, que es la terapéutica que ahora mismo hago, y también tengo un doctorado honoris causa en humanidades. El duelo es una palabra que se utiliza como un tecnicismo que describe un proceso emocional. Algunas personas podrán estar más tiempo en algunas de las etapas de este proceso y otras menos tiempo. Sirve básicamente como una referencia estructural de conceptos, pero puede variar de persona a persona. En este caso, hablar de un duelo es hablar de una serie de respuestas que da la persona al estar enfrentando básicamente pérdidas. No necesariamente pérdidas de seres queridos, que eso sería por supuesto pues la parte más álgida, sino también perder la juventud, perder la belleza, perder la salud, perder la economía, ¿no? Un quiebre económico, ser ultrajados, ¿no? La delincuencia, ser robado, ser secuestrado, un asalto, en fin, estamos hablando del fenómeno psicológico de respuesta frente a las pérdidas. Eso es un duelo, la expresión del dolor, un tiempo de dolor. Por eso dicen que el duelo duele, y se hace un juego de palabras, pero sí es una estancia de dolor, donde en esa misma estancia de dolor se está germinando la posibilidad sanadora. Si no sería un duelo, o lo que llamamos un proceso de duelo, lo más probable es que las personas estén haciendo una estancia patológica, atorados en el desarrollo de comportamiento de lo que esperamos que las personas respondan. Si hay quienes no fluyen en tiempos más o menos razonables, no hay un tiempo estándar, pero no es lo mismo que una persona siga en duelo después de un año a una persona que siga en duelo después de 25 años de la pérdida de alguien. Ahí estamos hablando de resoluciones diferentes, está resuelto de manera diferente. Un duelo en el caso de un año que le haya tomado a una persona, y un duelo resuelto, o más bien que da evidencia de no ser resuelto en 25 años, nos está diciendo de malignidad, de patologización en la manera de utilizar los recursos personales para enfrentar la pérdida. En el caso de Elizabeth Kubler-Ross son 5. Ella plantea que la persona transita por 5 momentos emocionales diferentes y cada momento tiene sus características. Primero que nada es la negación, un recurso psicológico en donde no hay una aceptación. La segunda parte es el enojo o la ira. Empieza a pasar el tiempo, y el tiempo es relativo, no necesariamente el tiempo cronológico, sino el tiempo emocional de la persona, y empezar a enojarse. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué se atrevió a dejarme? ¿No? Incluso hay reclamos a la persona que fallece, hay reclamos, ¿cómo se le ocurre dejarme? Que no sabía que yo lo quiero, que yo la quiero, que no sabía, no percibía que yo sin la persona que se fue no la hago. O contra Dios, contra el mundo, contra el destino, ¿por qué me lo quita? ¿No? Si yo soy buena persona. Se empieza a argumentar una serie de defensas que no vienen al caso, porque no es una cuestión de dedicatoria, ¿no? Esto va dedicado a Mauricio. ¡Pum! Ándale. La vida es como es. El siguiente elemento, el tercero de este proceso emocional llamado duelo, es la negociación. Y la negociación viene por dos vías: vía interna, que puede ser un diálogo personal que tenga cada quien, el que está sufriendo, y que empiece a ver, bueno, pues sí es cierto, ya era muy grande, estaba muy enfermo, sufría mucho, no es una decisión que me toca a mí. Y si son creyentes, ¿no? Bueno, no depende entonces de uno, sino de Dios, si uno cree en Dios, ¿no? De la superioridad al que uno se remita si uno creyente. Entonces, cuando se va aceptando, la aceptación tiene una forma muy interesante que quiero mostrar en una gráfica, y es esta. La aceptación es una resignificación, y esta gráfica me ayuda mucho porque estamos viendo una aguja, y por el ojal de la aguja pasa la hebra en color crudo, digamos, y una vez que pasa ya tiene color. Esto, en mi opinión, es el proceso terapéutico. Llega la persona cruda, con el dolor y la pena que está viviendo, y el
el proceso terapéutico le ayudará a darle una nueva significación. Nadie vive para siempre. Hasta ahora no conozco a nadie que sea eterno o inmortal. En esta negociación, que ya sea interna, yo conmigo, o por vía de un proceso terapéutico, o incluso por vía del modelaje, de ver a otras personas que han perdido cosas y que no les queda de otra más que sobreponerse, sea como sea la manera de que genera introspección, eso es justamente la negociación. Y cuando la persona logra ir venciéndose, ya no se resiste, ya no pregunta por qué a mí, sino tal vez para qué a mí, dobla las manos, entendiendo doblar las manos como vencerse, ¿no? Quebrantarse finalmente, y entonces puede entrar a la depresión. Cualquiera diría, caray, pues viene deprimido desde el principio. No, la depresión es un concepto muy interesante y muy complejo. La depresión puede ser una enfermedad por sí misma, pero también la depresión puede ser un síntoma de una enfermedad por sí mismo. Pero también la depresión puede ser un rasgo de carácter, ser deprimido, ¿no? Ser como tristón y no estar deprimido, como lo entendemos en patologización. Y también la depresión puede ser una respuesta adaptativa a lo que me esté pasando. Si yo tengo a mi ser querido tendido, muerto, que acaba de fallecer, y estoy triste, tal vez la generalidad de quien me vea diga está deprimido. No, es una respuesta natural, adaptativa a lo que me está sucediendo. Sin embargo, como decimos depresión, ya patologizamos un proceso natural. Las personas, por estar tristes por una pérdida, no están enfermas de nada. Sin embargo, aquí es importante señalarlo. Se categoriza como depresión, y esta depresión como un mal emocional. Y hay que medicar y hay que hacer una serie de cosas y asistencias como si la persona estuviera enferma. En el caso de la depresión, como la describe Kübler-Ross, que me parece fabuloso, depresión es cuando ya me beso. Es cierto, ya se murió. Y puede entonces entrar a una forma de sufrimiento más objetivo. Lo extraño porque lo quiero. Muy diferente a lo extraño porque no acepto que se murió. En uno es una respuesta negativa que viene con la negación todavía sin resolver. Y en otro es un vencimiento. Sí, la gente se muere. Entiendo que la gente se muere. Hoy toca que se murió el que yo amo, el que yo quiero. Y me siento triste porque lo extraño, aunque sé que la gente se muere. Y podemos ver que está entonces en el camino de la resolución, con este conjunto de ideas que ya van resolviéndolo. Y el quinto y último elemento de este pasaje, de este transitar, de este peregrinar emocional, es justamente la reconciliación. Es decir, me reconcilio con lo que sí hay, porque para empezar yo sigo acá, yo sigo vivo. Hay otras personas a las que amo, que me interesan, con las que hago vida, etcétera. Sigue habiendo vida, y la reconciliación es justo con lo que hay, porque entonces parece ser también que suceden cosas como esta. La persona que sufre tiene este punto oscuro aquí, que es el del dolor de la pérdida. Todo lo que está en rojo siguen siendo las posibilidades: más familia, los amigos, el trabajo, el hobby, servicio, comunidad, asistencia, en fin, toda una vida de posibilidades. Pero cuando estoy centrado aquí, la mirada se reduce, es una mirada reduccionista, por lo tanto es neurótica, ¿no? Es una incapacidad general para disfrutar de la vida, del trabajo y del amor. Cuando se empieza a hacer este trabajo y se llega a la reconciliación, esta forma cerrada se convierte en un panorama amplio. Vuelve a figurar el cúmulo de posibilidades que la persona siempre ha tenido. Si quien quiere enfrentar, lo quiere enfrentar desde su manera particular de ser, que puede ser equivocada, en una sentada de café, mira, ni se llevaban tan bien tú y tu marido, ¿para qué lo sufres tanto? Si ese tipo de intervenciones son las que se van a hacer, mejor no hacer nada, ni mencionar el evento. Pero si tiene uno algo que dar, algo que fortalezca a la persona, decirle, ¿quieres que hablemos de cómo te sientes, de cómo vives ahora sin la persona que se fue, sin lo que tenías? ¿Quieres que hablemos de esto? Yo te escucho. Invitar a que hable a la persona, no forzarla, invitarla. Pero sí se puede mencionar la partida de alguien. Podemos decir la palabra, es que de tu marido que se murió, ¿no? De tu hijo que se murió, en fin. O decir, ¿quieres que hablemos ahora de cómo te sientes ahora sin Juan o sin Margarita? ¿Quieres que hablemos de esto? Se vuelve tabú por nosotros mismos, pensando en que si digo que Juan, su marido, se murió, si menciono a Juan, ya metí la pata. No, sabemos perfectamente que se murió, pero si lo decimos de una manera en donde quieres hablar de él, quieres que platiquemos, quieres que recordemos buenos momentos de él, eso sí se vale.